Cuando Dios creó a la humanidad, un árbol plantó sobre el bien y el mal. Hijo, tuyo es todo lo que hay aquí, más que el árbol que te mostré prohibido de cierto yo te digo, si lo tocas morirás. Ay, qué dolor cuando el mal entró al Edén, todo cambió al probar el fruto que hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró en Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Más grande fue su amor al enviar a Jesús, el unigénito, quien murió en la cruz. Intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. Ay, qué dolor cuando el mal entró al Edén, todo cambió al probar el fruto que hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén.
días, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con nosotros. Entraremos en la oración de esta mañana para entrar en el repaso del estudio de la escuela sabática. Oremos, mis amados hermanos. Padre Santo, Padre querido, bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Que tu santa palabra sea la que nos guíe, Señor, en este día. Bendito eres, Señor. Perdone nuestros pecados de pensamiento, palabra y obra, Señor. Mire, Padre Santo, denos la paz y la tranquilidad del cielo, Señor, que nosotros necesitamos, Padre bendito. Que sea usted, Señor, el que obre nuestras vidas. Milagros, Señor. Solamente tú eres el único que nos puede liberar, Padre Santo, de la opresión y de la esclavitud de este mundo, Señor. Se lo pedimos, Padre Santo, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos santos. Amén. Dios lo bendiga, mis amados hermanos. Que nuestro Dios sea sumamente bueno con cada uno de nosotros. Nosotros entraremos en el repaso del estudio de la escuela sabática para nosotros poder entender y comprender lo que Dios tiene para nosotros en este día. Mis amados hermanos, la palabra del Señor nos habla de sabiduría. Es muy interesante, mis amados hermanos, que nosotros necesitamos adquirir sabiduría celestial, porque hay sabiduría terrenal. Mas sin embargo, lo que nosotros necesitamos es sabiduría que provenga del cielo, para nosotros poder tener un mayor entendimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Toda la mayor parte del sufrimiento del ser humano es por no haber tenido sabiduría. El ser humano sufre, el ser humano llora, el ser humano a veces no entiende y no comprende por qué le están sucediendo las cosas. Y todo es a consecuencia de que no tuvieron sabiduría o la guía de Dios. Mis amados hermanos, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es ponerle tu vida en las manos de Dios y que Dios pueda hacer algo en tu vida. Enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Cada vez que nosotros vivimos, debemos contar nuestros días en la gracia de nuestro Dios, todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Y así, de tal manera, nosotros vamos adquiriendo sabiduría, porque sabemos que Dios no nos ha abandonado, no nos ha dejado. Todos, cuando se habla acerca de sabiduría, estudiamos a los griegos. Pero más sin embargo, los griegos únicamente lo que hablan es sabiduría terrenal. Tendemos a pensar que ser sabio implica tener un vasto conocimiento o un campo determinado de la ciencia, la filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. A la persona que tiene este conocimiento lo llamamos sabio, pero la sabiduría va más allá. Implica aplicar de forma correcta todo el conocimiento adquirido, sea poco o sea mucho. ¿Cuál es el concepto bíblico de la sabiduría? El concepto bíblico que nos enseña la sabiduría, que es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. ¿Tú quieres ser sabio? Dependiendo cuánto usted respete a Dios, nosotros alcanzamos a clasificarlo si es sabio o no es sabio. Si usted no respeta a Dios como el Dios creador del cielo y de la tierra y hace lo que usted quiera, no es sabio, es necio. Así claramente lo habla la palabra del Señor. ¿Cómo aprender esa sabiduría? Únicamente esa sabiduría del cielo que Dios quiere que nosotros podamos comprender, entender, es entregarle nuestra vida, nuestro corazón a Dios. ¿Cómo la podemos aplicar en nuestra vida diaria? Caminar cada día con Cristo Jesús. ¿Qué beneficios nos reporta
actuar de acuerdo con la sabiduría bíblica, los beneficios es de que siempre Dios va a estar contigo en las buenas y en las malas. Estaremos estudiando lo que habla acerca de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y escuchen, la sabiduría de los mandamientos. En mi corazón los he guardado tus dichos. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra de ti. El tema del principal del Salmo 119, que es, en mi corazón he guardado tus mandamientos, son los mandamientos de Dios tal como se expresa en la palabra. Como en muchos otros lugares de la Biblia, en este salmo se compara la vida como un camino por el que cada uno transita. Ese camino puede llevarte a la vida eterna o te puede llevar a la perdición eterna. ¿Cómo elegir el buen camino? Cuando nosotros leemos el libro de Job, Job sabía la misma historia o el mismo narrador que está narrando la historia de Job. Dice que Dios le dice a Satanás que no hay otro hombre como Job. En el primer versículo del libro de Job dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué quiere decir? Era sabio. Era sabio porque él sabía distinguir y él sabía elegir siempre lo bueno antes que lo malo. La palabra ilumina el camino recto, lo limpia, conduce nuestros pasos y nos evita los peligros del camino. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Vivir de acuerdo con la palabra implica necesariamente guardar los mandamientos divinos. Nosotros no tenemos capacidad para hacerlo, pero se nos asegura que meditando en ellos, con la ayuda de Dios, seremos capaces de adquirir cada vez más sabiduría y más fuerza espiritual para guardarlos y ser protegidos del mal por medio de que los tienes impregnados en tu mente. Guardar los mandamientos no es solo una actitud externa, implica disposición de la mente, implica disposición del corazón y esfuerzo de voluntad. Simplemente es de que usted quiera. El origen de la sabiduría, Salmo 190, versículo 12 dice, enseña de tal modo a contar nuestros días que entre la sabiduría en nuestro corazón. Que entre la sabiduría en nuestro corazón. Nadie nace siendo sabio. La sabiduría se va adquiriendo de acuerdo a la experiencia cristiana vivida. Pero nosotros debemos adquirir la sabiduría desde el principio, que es el temor a Dios, es el principio de la sabiduría. Nosotros vivimos por un corto periodo de tiempo comparado con la eternidad del Creador. Es tan solo un soplo. En este corto tiempo que vivimos en pecado o que vivimos en pecado bajo la ira de Dios, pero Dios extiende hacia nosotros su gracia y nos sacia de su misericordia. Cuando nos dejamos enseñar por Dios, aprendemos a contar nuestros días. De este modo adquirimos la verdadera sabiduría. Cuando tú empiezas a caminar con Dios, somos transformados a la imagen de nuestro Creador, a quien aprendemos a temer y a reverenciar. La sabiduría adquirida nos lleva primeramente al arrepentimiento.
Toda persona que quiera adquirir sabiduría primeramente debe de arrepentirse de los pecados que él o que ella ha cometido y entregárselos a Dios y decirle al Señor: arráncame este corazón de piedra y ponme un corazón de carne que pueda sentir, un corazón que te ame, Señor, un corazón que pueda yo tener la fuerza y la capacidad y el celo de defender tu palabra, tus preceptos, tus mandamientos. La sabiduría adquirida nos lleva primeramente al arrepentimiento y a continuación a realizar las obras que Dios quiere que realicemos. La sabiduría en las pruebas. Es muy importante, mis amados hermanos, nosotros tener conocimiento que el enemigo siempre va a venir con tentaciones. Nosotros debemos tener la plena sabiduría para nosotros poder actuar de acuerdo a las tentaciones y a las pruebas que se nos vendrán en los días futuros. Mateo capítulo 4 nos habla que viene el tentador a Cristo Jesús. Cristo Jesús tenía 40 días y 40 noches en ayuno. Llega el tentador y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Cristo Jesús, obteniendo la sabiduría del cielo, dice: no nomás del pan físico vivirá el hombre, sino del pan espiritual, que es la palabra de Dios, vivirá también el hombre. Mis amados hermanos, Eva no tuvo sabiduría porque cayó en el pecado al ser engañada por Satanás. Podemos decir que Eva, al ver pecado, empezó a adquirir sabiduría, pero no es eso, mis amados hermanos. Eva, al pecar, lo único que cometió es la necedad, y por la cual nosotros hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias de no tener la plena sabiduría para poder estar siempre al lado de su esposo. Mis amados hermanos, nosotros debemos tener la plena sabiduría para cuando el enemigo de las almas se presente a nuestras vidas, nosotros poder decir: así está escrito o así dice Jehová. No nomás del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros podemos hablar de sabiduría, pero cuando viene el tentador, ahí es donde realmente Dios ve si somos verdaderamente sabios o somos necios. En la calamidad clamaste, yo te libré, te respondí en los secretos del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba, te probé. Cuando viene el tentador a nuestras vidas, Dios permite la prueba para el poder ponernos en una balanza y ver si somos realmente sabios o no lo somos. Si no somos sabios y actuamos a nuestra necedad, vamos a pagar las consecuencias de nuestros malos actos. Pero si nosotros somos verdaderamente sabios y nos esforzamos a mantenernos firmes, el Señor dirá: te probé. En lo secreto te respondí cuando aclamaste a mí. Escuchemos esta historia. Dice: enfrentar las pruebas sin sabiduría. El pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto. Les dio sed en el desierto. En Meriba, Israel puso a prueba a Dios, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Sin embargo,
Desde el punto de vista de Dios, fue Él quien probó a Israel. Israel no pasó la prueba, sino que permaneció tercamente en su rebelión, por la cual tuvo que ser castigado. A pesar de todo, Dios les dio el agua que pedían. Pero si hubieran sido sabios, habrían pasado la prueba, entonces Dios habría podido hacer grandes maravillas con ellos. Si Eva, antes de ser engañada por Satanás en el jardín del Edén, hubiese pasado la prueba, no estuviésemos viviendo en este mundo miserable, en este mundo infeliz, donde lo que únicamente estamos cosechando es tristeza, preocupaciones, llanto, enfermedades, muerte. Si no estuviéramos gozando del cielo, cosechando felicidad, experiencias, alegría, longanimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Enfrentar las pruebas con sabiduría. José, a pesar de que José fue vendido por sus hermanos, Satanás se apoderó de los hermanos de José para vender a José como esclavo. Fue apresado con grillos, maltratado, afligido, pero había tomado una decisión sabia: servir a Dios sin importar las circunstancias. Una vez de que pasó la prueba, Dios lo exaltó. Fue tan evidentemente su sabiduría que el faraón le encargó enseñar a sus ancianos esa sabiduría con la que Dios le había dotado. A través de José, Dios dio vida a toda la familia de Israel en momentos de crisis. José llegó hasta la altura de ser gobernador de Egipto, algo que es muy elevado llegar hasta esa posición. ¿Cómo llegó José? ¿Por estudios? No. ¿Por medio de dinero? No. ¿Por medio de sobornos? No. Únicamente José llegó hasta la posición de llegar a ser el gran gobernador de Egipto únicamente por la obediencia a Dios. ¿Quieres llegar lejos, mi amado hermano, mi amada hermana? Sé sabio como José. ¿No quieres llegar lejos? ¿Quieres seguir viviendo en la miseria? Sé como el pueblo de Israel, rebelde en tu necedad. La sabiduría práctica. ¿Hay una sabiduría práctica? ¿Cómo se practica? Vamos a ver, el camino hacia el mal. No dejes que se incline mi corazón a cosas malas, a hacer obras pecadoras con las que hacen iniquidad. No coma yo de sus manjares deliciosos. 141:4. Dice, es como una oración. No dejes, Señor, que incline mi corazón a cosas malas. El salmista habla que la raíz de que nosotros cometamos pecado tras pecado es ¿en dónde? En el corazón, aquí, en el deseo carnal. No deje, Señor, que mi deseo carnal se incline a cosas malas, a hacer obras de gran pecado, iniquidad, y que no coma yo de los manjares deliciosos que comen las personas que desobedecen y desagradan a Dios. El Salmo 141 es una oración para pedir a Dios que nos libre de las tentaciones internas y externas. Por nuestras propias fuerzas no podemos vencer la tentación. Jamás. Nunca trates de luchar contra Satanás con tus propias fuerzas,
Porque en Zacarías capítulo 4, versículo 4 dice, no es, déjense los busco. Zacarías capítulo 4, jamás, mis amados hermanos, jamás intenten enfrentarse a Satanás con sus propias fuerzas. Zacarías capítulo 4 versículo 6, entonces respondió y habló diciéndome, esta es la palabra que Jehová da a Zorobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo nos vamos a enfrentar ante la presencia cuando se levante el enemigo con sus tentaciones? No es con fuerza humana, no es con ejército, sino es con el Espíritu del Señor, con la fuerza de Dios. Por nuestras propias fuerzas no podemos vencer las tentaciones, porque nuestro corazón mismo desea el pecado. El pecado está en una ley que habita en nuestro corazón. Nosotros tenemos que vencer por medio de la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Debemos vencer la ley del pecado. Es una lucha de entre dos leyes. La ley del pecado con la cual nacemos, pero la ley del Espíritu en Cristo Jesús se devora a las serpientes de los magos en Egipto. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés tira el bastón, se convierte en una serpiente. Cuando los magos avientan sus bastones, se convierten en serpientes. Pero la serpiente de Moisés es mucho más fuerte que se devoró a las otras serpientes. De la misma manera, no es con la fuerza humana. No podemos vencer las tentaciones porque nuestro corazón mismo está inclinado al pecado, sino únicamente con la ley del Espíritu en Cristo Jesús devora a las otras serpientes. Necesitamos orar continuamente para poder resistir la tentación. Salmo 141, 4 y el 1 al 2 nos muestra el proceso de la tentación. La tentación tiene un proceso. El corazón es inclinado al mal, naturalmente. No es necesario decir, quiero pecar, quiero pecar, quiero pecar, quiero pecar, quiero pecar, y que se vaya haciendo más fuerte. No. Simplemente en cuanto viene pecar, ¡pum!, se activan todos los miembros del cuerpo. ¡Pum!, se activan. No dejes que incline mi corazón a cosa mala. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de los malos. La persona comete pecado. Primeramente piensas el pecado y después haces el acto. Hacer obras impías con lo que hacen iniquidad. No estuvo en camino de pecadores. Se deleita en mal. Después, primeramente, el pecado está en ti. Después cometes el pecado. Primeramente lo piensas, después lo haces y mientras lo haces, te deleitas en el pecado. Y no coma yo de los manjares deliciosos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los salmos describen el carácter progresivo, seductor y astuto de la tentación. Primeramente la tentación lo piensas, después lo haces, te deleitas, pero al rato vienen las consecuencias. Cuando vengas llorando a la iglesia diciendo, ay hermano, no puedo, ay no puedo. No venga llorando como niñita. Primeramente anda cometiendo el pecado, te deleitaste en el pecado, ahora tienes que pagar la factura. Tienes que pagar las consecuencias. Los salmos describen el carácter progresivo, seductor y astuto de la tentación. Solamente la dependencia total del Señor puede garantizar la victoria. No obstante, la victoria final sobre el pecado está aún en el futuro. Las tentaciones, lo que me muestra es que las tentaciones, las pruebas que nosotros estamos pasando ahorita,
es una práctica constante porque se viene una tentación mayor en el futuro. Las bendiciones de hacer el bien. Haces el mal, vas a pagar o vas a cosechar mal. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El karma no existe para el cristiano, mis amados hermanos. Sáquense esa idea budista del karma. La palabra del Señor me enseña que todo lo que tú sembrares, eso vas a cosechar. Las personas que ni siquiera siembran tienen que cosechar. Imagínense las personas que han sembrado y han sembrado. Va a haber para que ellos cosechen, para que sus hijos cosechen y hasta para que sus nietos cosechen. No nos estemos quejando después en la vejez diciendo: ay, a mi hija le fue mal, ay, a mi nieto le está yendo peor. Cuando lo que hiciste es sembrar discordia, chismes, sembrar vanagloria, etcétera, 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 tus hijos están cosechando los frutos que tú sembraste. La principal fundación de la sabiduría es la de conducirnos a una manera recta de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué bendiciones recibiremos al actuar así? Seremos bienaventurados. Nuestras obras prosperarán. Nuestra descendencia será poderosa. Recibiremos bienes y riqueza. Andaremos en luz de Dios. Gobernaremos bien nuestros asuntos. No resbalaremos y seremos recordados. No temeremos malas noticias. Venceremos a nuestros enemigos. Seremos exaltados en gloria. Los beneficios o bendiciones de actuar de la mejor manera, seremos bienaventurados. Nuestras obras prosperarán, nuestra descendencia será poderosa, recibiremos bienes y riquezas, andaremos de luz de Dios, gobernaremos bien nuestros asuntos, no resbalaremos y seremos recordados, no temeremos malas noticias, o no tendremos malas noticias. Venceremos nuestros enemigos y seremos exaltados en gloria. El conflicto actual entre el bien y el mal impide en algunas ocasiones que gocemos de todas estas bendiciones o que solo podamos disfrutar parcialmente. Sin embargo, llegará el momento cuando podamos ser plenamente bendecidos en el reino de Dios. La hermana Elena de White nos muestra y nos da esta cita: cuando pienso en la obra de Dios, ¿qué está haciendo por el hombre? Me lleno de admiración cuando veo que Dios toma a los pobres seres caídos que están en el pecado para darles poder moral, de manera que se manifieste en ellos la obra interior de su gracia, para transformar el carácter y lograr que los hombres sean aptos para las mansiones que Dios está preparando para ellos, para compadecer delante de Dios, para ser compañeros con los ángeles y para tener comunión con Dios. Oh, cuánto anhela mi corazón encontrarse entre los que caminarán con Jesucristo en la tierra nueva. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Este es el repaso de la escuela sabática. Que el Señor esté con ustedes y que tengamos sabiduría para nosotros poder elegir entre el bien y el mal. Que Dios nos ayude. Esa es mi más grande bendición que yo les puedo desear a ustedes. Amén.